Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tenemos obras artísticas de cientos de años que consideramos importantes incluso hasta el día de hoy? Esto justamente ocurre porque el arte suele ser un indicador de un cambio en la sociedad que altera la percepción de quienes la componen, afectando así su forma de expresarse y por lo tanto el arte que componen. Eso nos trae al tema de hoy, el arte renacentista. Bueno, para entender el arte renacentista podemos empezar conociendo de dónde viene el término renacimiento. Y no es para menos, pues renacimiento nos indica que en algún momento esta forma de producir arte estuvo en un letargo o escondida. Y pues fue así, siendo que no se veía este enfoque de retratar la realidad y dedicación al detalle desde la época del Imperio griego y romano. Siendo esto debido a que la época europea medieval se había encargado de ocultar estas costumbres e ideologías. Ahora, ¿cómo identificamos el arte renacentista? Se podría describir como un deseo de analizar al ser humano a partir de figuras realistas, basándose en una anatomía más exacta y con mayor detalle. Para alcanzar esto, se tuvo un enfoque en el uso de la luz que permitía apreciar estos detalles y enmarcar mejor poses y escenas. Esto lo podemos apreciar en uno de los cuadros más reconocidos de esta época, la Mona Lisa, que fue hecha por uno de sus mayores representantes, a su vez, Leonardo da Vinci. Así que con esta introducción le doy paso a mis compañeras que emplean el tema, hablando de sus características y relevancia cultural e histórica, así como qué personajes son representativos del arte renacentista. Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452. Fue hijo de un notario y una campesina que nunca se casaron. Hasta los 5 años vivió con su madre, pero después empezó a vivir con su papá y su madrastra. Llegó a tener 12 hermanastros y hermanastras que fueron mucho menores que él. En el año de 1466 empieza a practicar diversas actividades en el taller de un escultor llamado Andrea del Verrocchio. Allí es donde él empieza a esculpir y a pintar. Se convirtió en pintor, inventor, escultor, ingeniero, arquitecto, músico y se le consideraba un gran genio para su época. Siempre tuvo mucho interés, de hecho, en los estudios anatómicos del cuerpo humano y podía dibujar los órganos humanos con bastante detalle. Fue aceptado en el gremio de pintores de Florencia en el año de 1472 y abrió su taller de pintura y escultura, así que su fama comenzó a incrementar y a ser más conocido por los nobles de esa época, quienes le encargaban diferentes trabajos muy importantes para que pudieran exhibirlos en sus salones y jardines. Aunque siempre estuvo creando e inventando, las luchas que hubo mientras vivía y que también hubieron tras su muerte fueron las culpables de que muchas de sus obras llegaran a perderse y fueran quemadas también, incluyendo también sus restos, porque hasta el día de hoy no se sabe en dónde se encuentran. Las obras más famosas que tuvo este escultor tenemos a la Gioconda, o también más conocida como la Mona Lisa, el hombre de Vitruvio, que es un hombre con 4 brazos y 4 piernas, y por último está el cuadro de la Última Cena. A mediados del siglo XVI había llegado el Renacimiento, donde Miguel Ángel se había destacado entre los multifacéticos de aquella época. Michelangelo Buonarroti, en español como Miguel Ángel, nació el 6 de marzo de 1475 en Caprisi, cerca de Arezzo, en Italia. Miguel Ángel es el segundo de los 5 hijos de Ludovico y Francesca. Este perdió a su madre a los 6 años. Aprendió de pintura con Giraldaio y escultura con Bertoldo. A los 13 años vivió en el Palacio de los Medici por 4 años, donde se sintió atraído por la escultura en el Jardín San Marco, lugar al que acudía con frecuencia para estudiar las estatuas antiguas de la colección de los Medici.
En sus obras más destacadas tenemos la escultura del David, que en 1501 comenzó a trabajarlo, una escultura de mármol blanco que mide unos 5,17 metros de altura. Este fue un encargo de Piero Soderini y la realizó en un bloque descartado por sus imperfecciones, manteniendo oculta la escultura de 6 metros mientras la realizaba. Miguel Ángel, al tener un carácter huraño y desconfiado, él mismo seleccionaba el mármol, lo transportaba y lo trabajaba para asegurarse de que la pieza era la correcta. En sus pinturas tenemos la Capilla Sixtina, que Miguel Ángel fue llamado a Roma por el Papa Julio II en 1505 para trabajar la Capilla Sixtina. Entre 1508 y 1512 utilizó la técnica de la pintura al fresco en la bóveda, donde trabajó en una posición forzada sobre un andamiaje elevado. Pintó escenas del libro de Génesis como la creación de Adán y el diluvio universal, además de profetas civiles y otros temas del Antiguo Testamento. Sus obras en la Capilla Sixtina son consideradas algunas de las más exquisitas de la historia del arte y muestran su genio creativo. Esta es considerada una de las obras pictóricas más complejas de toda la historia del arte. Miguel Ángel Buonarroti tuvo un impacto profundo en el Renacimiento, influyendo en el arte, la arquitectura y la escultura de la época de varias maneras significativas, mostrando un dominio sin precedentes de la anatomía humana y una capacidad para infundir vida y emoción a sus obras. Miguel Ángel, a pesar de su artritis, continuó trabajando hasta poco antes de su muerte a los 88 años en 1564. Fue enterrado en la iglesia de los Santos Apóstoles en Roma, pero su sobrino lo trasladó secretamente a Florencia para evitar represalias. Ahora descansa en la Basílica de la Santa Cruz con 3 esculturas simbólicas que representan la pintura, la escultura y la arquitectura. Bueno, yo le voy a hablar sobre la importancia del arte renacentista. El arte renacentista representa un renacimiento cultural en Europa entre siglos XIV y XVII, destacándose por su enfoque en la cultura clásica, en la ciencia y la humanidad, teniendo en cuenta los artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, que ellos revolucionaron con la pintura, la escultura y también en la arquitectura, influyendo profundamente en el pensamiento occidental y la apreciación de la belleza. Bueno, queridos oyentes, gracias por acompañarnos en este podcast en el arte renacentista. Gracias también por su interés y apoyo, que también son tan fundamentales para nosotros. También nos gustaría contar con ustedes en futuros episodios para seguir explorando en el mundo del arte y la cultura juntos. Gracias, me despido.